Buenos días, soy César Serrano y hoy quiero hablaros de un fenómeno que marcó un antes y un después en la historia reciente de España, y no es otro que la movida madrileña. Y es que la movida madrileña la tenemos todos en mente, pues un poco como lo que se ve en la foto, ¿no? Una época divertida, llena de música pegadiza, de películas raras, de moda llamativa y, bueno, y por qué no, de excesos, claro. Pero la movida fue mucho más que eso. Fue una época en la que los jóvenes volvieron pues, a sentirse libres después de 40 años de dictadura y de represión. Y todo empezó tras la muerte de Franco, en 1975. En ese momento, una generación entera pues, quiere dejar atrás el miedo y la represión. España estaba entrando en la transición y de repente pues, los jóvenes se sienten libres. Fue una etapa en la, pues eso, en la que muchos jóvenes buscaban nuevas formas de relacionarse, más libres, y Madrid se convierte en la ciudad donde valía todo. Una ciudad llena de movimiento, las calles, los bares, los locales nocturnos se llenaban de música, se llenaban de arte, se llenaban de poesía y, bueno, ¿por qué no? Un poco de ganas de provocar. Los primeros los primeros movimientos de esta nueva cultura aparecen en lugares pequeños, ¿no? Un lugar como la Vaquería, que es un bar en la calle Libertad, pues allí se mezclaban poetas, profesores, músicos o incluso vecinos. Era un ambiente de total libertad. Era gente que tenía ganas de hablar, de cantar, pero sobre todo de reírse de todo lo que antes había estado prohibido. Y de esta gente nació el verdadero espíritu de la movida. El contexto político también ayudó. El alcalde de Madrid entendió rápidamente lo que querían los jóvenes y dijo, pues hay que tener una ciudad abierta, joven, donde la cultura no venga impuesta y que la cultura nazca en la calle y en la gente. Durante su mandato, pues Madrid se convirtió en una ciudad llena de ideas, de arte, pero sobre todo eso de libertad. Y el propio Tierno Galván, en uno de sus discursos, tuvo una frase muy célebre que yo he descubierto ahora haciendo este trabajo, que me ha hecho mucha gracia, y es que dijo, el que no esté colocado, que se coloque y al loro. Pues es una frase que resume un poco pues, el tono provocador, alegre y un poco irreverente de esta época, ¿no? Y es que no fue un movimiento planificado, ni tuvo líderes ni manifiestos. Fue algo espontáneo, fue algo que nació en la calle, de la gente común. Como dice la investigadora Blanca Algaba, perdón, pues fue una cultura juvenil, una nueva forma de vivir, de vestir, de hablar, de pensar, de expresarse, y es una forma que rompe con todo lo anterior. En pocos años, Madrid se convirtió en un símbolo internacional, pues de modernidad, de creatividad, de libertad. Y como he dicho antes, no, la movida no apareció de la nada. Fue el resultado de pues, una mezcla un poco explosiva, ¿no? El final de la dictadura con la muerte de Franco, la llegada de la democracia y una juventud que había crecido y nacido en censura y que de repente pues tiene voz. Y se puede decir que el origen está un poco en la cultura setentera o transicional, ¿no? Que así lo dice el Emilio Sola en uno de sus trabajos. Es una época en la que muchos jóvenes, artistas, profesores o escritores, pues empiezan a buscar nuevas formas de relacionarse. Entonces, por aquella época, abrir un bar como la Vaquería pues era como un acto político. Pues eran espacios donde la música rock sonaba mientras un poeta recitaba un poema o había también un pintor pintando y colgaba un cuadro en la pared. Pero pues poco a poco aquellas pequeñas reuniones pues dieron forma a algo más grande. A finales de los 70 Madrid se empieza a llenar de grupos de música, de revistas, de magazines, de fiestas improvisadas y pues la capital tenía como una energía nueva, ¿no? Tenía ganas de cambiarlo todo. Y en esos años se produce el acto que parece que es como el inicio de la movida madrileña, ¿no? Y es el concierto homenaje a Canito, que es en febrero de 1980. Aquella noche, pues en la Escuela de Caminos, tocaron grupos que hoy son todo un clásico, como TOS, que son ahora Los Secretos, como Nacha Pop, como Alaska y Los Pegamoides o como Mamá. Y entonces la prensa empieza a hablar de un nuevo sonido madrileño y es como un cambio en la música, ya cuando ya te ponen un nombre ya adquieres una importancia que hasta ahora no has tenido, ¿no? Y es que la música fue pues sin duda el corazón de la movida. Esos jóvenes crearon
una cultura donde cabía todo, el rock, el punk, el heavy, el rock, incluso los primeros intentos de hip hop. El fotógrafo Miguel Trillo, un referente de la época, dice que lo importante de aquella época no eran las estrellas, ¿no? Sino el público. Los jóvenes eran jóvenes anónimos que llenaban las salas con su ropa, sus peinados y sobre todo su actitud. Y es que Trillo, que es este hombre que tenemos aquí en pantalla, él los fotografiaba sin adornos, sin poses ni nada, como eran ellos en las calles, en los bares o en los conciertos. Y él habla de como silencios llenos de energía, que es lo que respiraban sus imágenes. Y gracias a las fotos de Trillo sabemos que la movida hoy no solo fue una moda, sino pues fue una auténtica forma de libertad. En aquellos años, pues los jóvenes empezaban a adoptar modas que venían de fuera, pues el punk británico, el glam, la estética pop, y todo eso se mezcló con una identidad propia. La ropa llamativa, los peinados extravagantes, los colores chillones, era como una forma de protesta con las normas que había establecidas. Porque la revolución, como si dijeran, no solo se hacía con guitarra, sino sobre todo era con la actitud. Era con la forma de caminar por la calle, la forma de hablar, la forma de mirar a la gente, era mucha actitud. A ver si me cambia. Ahora. Pero además de la música, pues hubo una auténtica explosión en otras artes. Pues en el cine, Pedro Almodóvar se convirtió en la cara más visible de aquel espíritu de rebelde, de la movida. Y es que en películas como Pepi, Luz y Boom y otras chicas del montón, o El laberinto de pasiones, pues Almodóvar habló de cosas que hasta ahora habían sido impensables: la homosexualidad, la prostitución, las drogas, el sexo, la vida nocturna. Y es que Almodóvar en sus películas mostraba un Madrid caótico y pues lleno de excesos. Y la movida también llegó pues a la televisión. Programas como La bola de cristal de Alaska o La edad de oro con Paloma Chamorro, pues llevaron ese espíritu a los hogares españoles. Por primera vez en la historia se habla en una televisión pública, se atrevía pues a hablar de feminismo o de temas que hasta ahora era totalmente impensable. Pero bueno, además de la música y el cine, pues también hubo cabida para el diseño gráfico, la fotografía o la moda, por ejemplo. Revistas como La Rococó o La Luna de Madrid se convirtieron en escaparates, ¿no? Para una generación de artistas o ilustradores. Y es que la revolución cultural de la movida se veía antes en ropa o en la forma de hablar que en los grandes medios. Es uno de los detalles que tuvo. Lo curioso es que, aunque solemos asociar la movida todos con unos pocos nombres, pues eso, Alaska, Almodóvar, Tino Casal, Radio Futura, en realidad hubo cientos de protagonistas anónimos. Músicos de barrio, dibujantes, estudiantes, fotógrafos, actores. Y es que esa gente llenaba las calles de Madrid, son los que daban, de verdad, son los que daban vida a Madrid con ese espíritu que tuvo la movida. Esa espontaneidad, la diversidad es lo que hizo que Madrid fuera única e irrepetible. Vuelvo a decir, no había manifiestos, no había líderes, no había ideologías, era todo muy libre. Era un fenómeno profundamente urbano. Era el deseo de vivir la vida sin miedo. ¿Qué pasó? Que con el tiempo esta espontaneidad y frescura pues fue desapareciendo un poco, ¿no? Lo que antes era un movimiento libre y creativo pues se acabó convirtiendo en algo más oficial. Esto promovido por las instituciones y como, mira, en una exposición que hubo en la Comunidad de Madrid en 2006, elevaron, como si dijéramos, a la movida madrileña como a la categoría de alta cultura. Y entonces se perdió un poco de su frescura y de su espíritu así más popular. Y bueno, pues eso, al final es que parece que la movida la recordamos con unos cuantos nombres de famosos, pero fue la gente anónima la que realmente la hizo posible. Y a día de hoy el legado de la movida sigue muy vivo. Eh, Aquellos años cada persona era quien quería ser y es como si dijéramos que se prohibía prohibir y ahora pues es verdad que a veces pues lo echamos un poco de menos, ¿no?
Y es porque aquella época dejó una huella pues imborrable en España. Y bueno, ya por ir concluyendo, pues eso, que la movida fue un fenómeno que no fue una simple moda, que fue un fenómeno muy importante, que fue una manera de entender la libertad después de 40 años de dictadura, que no hubo líderes, que no hubo reglas, que fue una cultura juvenil espontánea que nació en la calle y yo creo que por eso tuvo tanta fuerza, ¿no? Y que, bueno, la movida pues se ve con cierta nostalgia e incluso con envidia, porque quitando, como hemos dicho, que es verdad que fue una época de excesos, pero fue una época de libertad que ahora lo mismo, pues echas un poco de menos, ¿no? Y voy a acabar mi presentación con una frase que me dijo un amigo que es bastante culto y le gustan mucho estos temas, y la tengo aquí, la tengo que leer, y me dijo, la libertad no se hereda, sino que se conquista cada día. Y la cultura, cuando nace de la gente, tiene el poder de cambiarlo todo. Muchas gracias.